Bueno, vamos a empezar a ver ahora el grupo de las cetonas. Estas sustancias, así como los aldehídos, contienen un oxígeno con un doble enlace, el grupo carbonilo. Pero en este caso lo hace en un carbono intermedio de la cadena. Habíamos visto que los aldehídos, este grupo estaba ubicado en uno de los extremos o en ambos extremos de la cadena carbonada. Entonces, en esto que vemos acá, la forma de representar genéricamente una cetona, R es una cadena carbonada y R' también es una cadena carbonada. Y donde está ubicado el carbono con el oxígeno con doble enlace, podríamos decir que es un punto de medio de observación de la cadena. Una manera también de representar estas sustancias es a través del carbono-oxígeno, una forma más simple. Como observamos, no se escribe el doble enlace del oxígeno, sin embargo está, ¿no? Para que ustedes cuando lo observen no pierdan de vista ese tema. Bueno, acá vamos a ver entonces un poquito en detalle lo que acabo de mencionar. Vamos a empezar a ver cómo se mencionan estas sustancias, cómo se nombran. Bueno, acá observamos en el texto la palabra ona. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar la terminación ona para mencionar las cetonas. Entonces, de acuerdo a la cadena del alcano que está formando la cetona, se va a cambiar la terminación del alcano y se va a reemplazar por la terminación ona. En el caso de un alqueno va a suceder lo mismo, ¿no? O en alquino también. Ahora vamos a ver después, en una filmina más adelante, un par de ejemplos. Entonces, vamos a ir a la primer cetona de la serie, que es cuando tiene 3 carbonos. Si no, no se puede. Porque siempre tiene que estar el oxígeno en un carbono intermedio. ¿Ven? Como en el caso de acá, en el carbono del medio, y hemos visto, como les mencioné en la segunda filmina, la forma de escribirlo carbono-oxígeno. Entonces, acá cualquiera de los dos extremos podría haber sido 1, el carbono 1. Se ha optado por este y el nombre, como tiene 3 carbonos, es en vez de propano, propanona. Y abajo vamos a observar otra forma de mencionarlo. Y dice dimetilcetona. ¿Por qué? Porque toma como cadenas carbonadas, como si fueran grupos sustituyentes, estos dos grupos que están a los costados del carbono donde está el oxígeno. En este caso, los dos grupos son iguales, son metil. Entonces se ha colocado dimetil y ahora, en vez de tener el nombre de la cadena carbonada más larga, directamente se menciona la palabra cetona. Esta es una forma también de dar el nombre a estas sustancias, pero no se usa tanto. Vamos al segundo ejemplo, con 4 carbonos. Bueno, acá sí vamos a tener que determinar cuál es el extremo. Entonces, ¿cuál es el extremo más próximo al carbono donde está el oxígeno? Por lo tanto, es el carbono 1. Se vuelve a aplicar el mismo criterio o las mismas reglas cuando trabajamos con los alcanos. Con los alquenos, los alquinos, siempre tenemos que tener un punto de referencia de cómo vamos a elegir el carbono 1 de la cadena continua más larga. En este caso es lineal, pero el continuo puede ser con algunos zigzag. Bueno, acá observamos el nombre y vemos
que hay un 2 adelante de la palabra butanona. ¿Por qué? En este caso no había ningún número. Bueno, ¿por qué el 2 en este caso? Porque debo indicar en qué carbono está el oxígeno con este doble enlace. Siempre cuando estemos en presencia de una butanona va a ser en el carbono 2. Y acá abajo vemos la otra forma de mencionarlo, teniendo en cuenta como si fuera cada una de estas cadenas en forma separada, estas cadenas carbonadas. Y aplicando el criterio de mantener el orden alfabético. Por lo tanto, primero menciona etil, que sería esta parte de la cadena carbonada, y metil, que sería esta parte, ¿no? Y la palabra cetona al final. Bueno, estas serían las dos formas más comunes de mencionar estas sustancias. En el práctico vamos a trabajar con esta forma de mencionar los compuestos. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, la propanona, es la famosa acetona, que se utiliza mucho, las chicas lo conocen, en la parte cosmética para despintarse las uñas. Bueno, vamos a ir viendo acá, entonces 2-butanona, como vimos recién, y acá fíjense lo que ha sucedido. Hay 2 grupos carbonilos, 2 carbonos con oxígeno, con doble enlace. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una butanodiona, 2,3 para indicar en dónde están ubicados, butanodiona. Y fíjense acá, una cadena de 5 carbonos, este sería el carbono del extremo, por lo tanto en el carbono 2 está el oxígeno, este sería el 2 que nos está indicando, y acá es otra manera de mencionar que es pentan 2-ona, que también lo hemos visto en otros compuestos. Podríamos haber escrito también 2-pentanona, y está bien. Vamos a pasar a los ejemplos cuando tenemos un doble enlace, bueno, y tenemos el oxígeno. Siempre va a tener como prioridad el grupo carbonilo. ¿Por qué lo menciono? Porque yo tengo que elegir, acá tengo 2 funciones juntas, la función alqueno y la función cetona. Entonces, para elegir un extremo de la cadena van a competir las 2 funciones. Bueno, se va a priorizar la función cetona. Entonces el carbono 1 va a ser este costado. A ver si tengo acá alguna indicación. A ver, esperen. Vamos a insertar una flechita para ver si ustedes lo ven mejor. Por acá no tenemos un número. Bueno, vamos a cambiar un poco el formato para que se vea un poquito más. Para los de boca, así, están contentos. Bueno, entonces ahí este sería el carbono 1 de este compuesto. Y como vemos, en el carbono 2 está entonces la función cetona, que es este 2 que ustedes ven acá. ¿Y qué pasó? Tenemos una función alqueno. Entonces, ¿en qué carbono va a estar? 1, 2, 3. Entonces, 3, butén, 2, ona. O sea que acá se hace un poco más complejo. Debo tener en cuenta la función alqueno y la función cetona para mencionarlo. Y debo indicar en los carbonos donde están ubicados estas funciones. Pero recuerden entonces que es prioridad la función cetona. Y abajo también es otra forma de mencionarlo, but 3-en,
2-ona. Es lo mismo. Y bueno, lo mismo si tenemos un alquino, va a suceder exactamente lo mismo. Fíjense que acá el carbono del extremo es el que está más próximo, de nuevo, al carbono con el oxígeno. Por lo tanto, este va a ser nuestro extremo. A ver. Ahí está. Este es nuestro extremo. Y lo mismo, acá vas, en dónde va a estar donde está el triple enlace, cuento 1, 2, 3, 4. Entonces 4 hexin, 2 ona. Otra manera, X4 in de alquino, 2 ona. Y después tenemos la otra forma de mencionarla, que es más complejo, que es 2 butinil. Este sería butinil metil cetona. ¿Se dan cuenta? Es más complejo, se usan más estas formas de mencionarlo. La de arriba es la más común. Bueno, en los ejercicios vamos a trabajar con esta forma de mencionar el compuesto, para no hacerlo tan complejo. Espero haberles sido de utilidad y aclarar este tema.